¿Qué harías si no pudieras moverte y alguien peligroso se acercó a ti? Ahora imagínate si tu único defensor fuera tu perro. Hay lazos que van más allá de cualquier explicación lógica. Entre un humano y su mascota pueden hacer una conexión tan profunda que en momentos de desesperación, todo lo que queda es confiar en esa mirada fiel. No es solo amor, es instinto, es protección, es salvar vidas. ¿Alguna vez has sentido que tu mascota sintió algo antes de que te dieras cuenta? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que trató de advertirte de algún peligro invisible? Estas historias no solo son conmovedoras, sino que son reales y muestran el poder transformador que un animal puede tener en la vida de una persona, ya sea un perro que se enfrenta a lo imposible, un gato que salva a toda una familia o un caballo que siente el miedo de su dueño. Estos héroes silenciosos demuestran día tras día que el vínculo entre humanos y animales es sagrado. Ahora dime, ¿alguna vez has estado en una situación en la que tu mascota te protegió de algo? Comparte tu experiencia aquí en los comentarios. Y si esta historia ya te ha conmovido el corazón, deja el like y suscríbete al canal. Acompáñanos a vivir estas increíbles historias. Su nombre es Antonio, un hombre sencillo, de esos que encontramos en cualquier barrio tranquilo del campo. Pelo gris, habla suave, mirada serena, pero detrás de la sonrisa discreta hay una historia marcada por la superación silenciosa. Antonio sufrió un accidente hace más de 10 años. Desde entonces ha vivido sobre ruedas y ha aprendido a adaptar su rutina a la nueva realidad. Vive solo, en una casa modesta, donde todo tiene su lugar. La silla de ruedas se ha convertido en una extensión del cuerpo. Los caminos de la casa se han memorizado al milímetro y cada gesto suyo lleva una independencia construida a la fuerza, día tras día. No se queja, nunca se quejó, pero la soledad, esa, siempre ha llamado a la puerta. Fue en uno de esos días en los que el silencio parecía más fuerte de lo habitual, cuando Thor entró en su vida. Un perro mestizo, con ojos atentos y energía incansable, rescatado de cachorro cerca de un terreno baldío. Desde entonces, nunca se han separado. Thor creció, se convirtió en parte de la casa, parte del cuerpo de Antonio, parte del corazón. No era solo un perro, era compañía, era alivio, era un escudo contra el mundo exterior. A medida que pasaba el tiempo y los vecinos cambiaban, Thor permaneció allí, fiel, cariñoso y atento a cada movimiento, cada expresión, cada signo, por pequeño que fuera. Antonio habla con Thor como si estuviera hablando con un viejo amigo. «¿Vamos a tomar un café?», dice, y el perro corre a la esquina de la cocina. «Hoy hace frío, amigo?» Y Thor se acuesta junto a la silla, como si entendiera cada palabra. Era como si los dos compartieran un lenguaje mudo, una conexión construida sobre el silencio de las rutinas y el ruido de las pequeñas alegrías. Para muchos puede parecer exagerado, pero los que tienen una mascota lo saben, lo sienten, se dan cuenta, y a veces son los únicos que se dan cuenta de que algo no va bien. Esa semana, todo parecía normal. Las mañanas continuaban con café y periódico. Por las tardes, con siestas y paseos cortos por el patio trasero. Pero había algo en el aire, algo que ni siquiera Antonio pudo explicar. Solo Thor pareció darse cuenta. Caminaba inquieto, observando cada rincón de la casa con una mirada que mezclaba preocupación y urgencia. Antonio llegó a bromear. «Eres raro, Thor. ¿Sentiste algo?» Y ahí empezó a cambiar todo. Thor no era solo un perro de compañía. Fue la extensión emocional de Antonio, un reflejo vivo de tus sentimientos. Cuando el día era bueno y Anthony se despertaba emocionado, tarareando una vieja canción mientras preparaba café, Thor saltaba alegremente alrededor de la silla de ruedas, moviendo la cola como si también estuviera de buen humor. Pero cuando el día amaneció nublado, no afuera, sino dentro del pecho de Antonio,
Thor pareció notar en el aire que algo no estaba bien. Estaba más callado, más cerca, como si supiera que su presencia era lo que calmaba el alma de su amigo. Fue impresionante. Thor sabía cuando Anthony estaba cansado, incluso antes de que dijera algo. Bastó un suspiro más profundo, una mirada prolongada por la ventana, y el perro ya estaba acostado a su lado, con la cabeza apoyada en los pies, mirando con esos ojos que hablan sin palabras. Vivían como si estuvieran hechos el uno para el otro. Antonio había aprendido a depender emocionalmente de ese animal tan profundamente que a veces ni siquiera se daba cuenta. Era automático, fue instintivo, era amor, puro y simple. Cuando llovió mucho y los truenos rasgaron el cielo, Thor no se escondió. Por el contrario, iba al dormitorio, se colocaba junto a la cama y observaba como un centinela. Si alguien llamaba a la puerta, incluso antes de que Antonio reaccionara, Thor ya estaba atento, con las orejas en alto, olfateando cualquier señal de amenaza. Era como si hubiera nacido para preocuparse, no solo de la casa, sino sobre todo del hombre que lo acogió. Y Antonio lo sabía. Estaba agradecido todos los días. Le habló a Thor como si fueran personas. «Eres mi ángel, ¿sabes?», dijo, acariciando las orejas del perro, quien respondió con suaves lamidas en la mano arrugada del dueño. «No sé qué sería de mí sin ti, chico». Y de hecho, realmente no lo sabía. Thor le dio sentido a los días, le dio ritmo a la rutina, me dio una razón para seguir sonriendo incluso cuando la vida era difícil. Era un amor verdadero, de esos que no se pueden explicar, solo sentir. Más de una vez, los vecinos quedaron asombrados por el comportamiento del perro. Había algo en él que iba más allá de lo común, un tipo de inteligencia emocional que rayaba en lo sobrenatural. Una vez, Antonio tuvo una leve crisis de presión arterial baja mientras cuidaba el jardín. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, Thor ya había corrido hacia la puerta principal y comenzó a ladrar, fuerte, insistente, hasta que apareció un vecino y lo ayudó a entrar. Él lo sabía, siempre lo supo. En los días fríos, Thor dormía pegado a la cama de Antonio, como una manta viviente. En los días calurosos prefería quedarse en el balcón, pero siempre con la vista puesta en el interior de la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Si Antonio se tomaba un poco más de tiempo en la lucha, Thor iría a la puerta del baño, se acostaría allí y esperaría. Era lealtad, era cuidadoso. Era algo que no se enseña, que no se entrena. Era amor en un estado crudo y cristalino. Y en los últimos días, este amor parecía manifestarse aún más intensamente. Thor estaba inquieto, más protector que de costumbre. No durmió profundamente. Cualquier sonido era suficiente para que se pusiera de pie. Husmeaba por las esquinas de la casa con un comportamiento extraño, como si estuviera buscando algo o a alguien. A veces se detenía en medio del pasillo y se quedaba allí, mirando fijamente al vacío, como si viera algo que los ojos humanos no podían alcanzar. Antonio se dio cuenta, sentido, y por mucho que intentara no darle importancia, algo dentro de él decía que Thor estaba tratando de decir algo, simplemente no sabía qué. Todavía. Se suponía que iba a ser un día como cualquier otro. La mañana había comenzado con el mismo ritual de siempre. El sol perforando las rendijas de la cortina, el olor a café recién hecho invadiendo la cocina, y Thor ya de pie junto a la silla de ruedas, esperando pacientemente su trozo de pan. Antonio estaba más tranquilo ese día. Sintió algo en el aire, una sensación difícil de explicar, como si la casa, demasiado silenciosa, tratara de susurrar alguna advertencia. El tiempo pasaba lentamente, pero el presentimiento permanecía. Thor tampoco era normal. No se acostó en la alfombra de la sala como lo hacía todas las mañanas. En lugar de eso, caminaba de un lado a otro,
husmeando en las esquinas, mirando la puerta principal como si esperara que algo o alguien estuviera a punto de aparecer. Y fue allí donde todo empezó a cambiar. Era cerca del mediodía. Antonio estaba ajustando el paño de cocina en su regazo cuando escuchó el primer sonido. Un ruido seco, como si algo hubiera rozado ligeramente el pomo de la puerta. Se detuvo. También lo hizo Thor. Los dos se quedaron en silencio durante unos segundos. El sonido no se repitió. Anthony sonrió levemente y murmuró: «Debe ser el viento, ¿verdad, Thor?». Pero el perro no respondió con su habitual movimiento de cola. Se quedó quieto, con las orejas en alto, concentrado en la puerta. Minutos después llegaron los pasos. Lento, arrastrado, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Pero no hay que tener suficiente cuidado. Antonio sintió un escalofrío en la espalda. La casa, aunque sencilla, era remota, rodeada solo por un pequeño muro y algunos árboles. Los vecinos más cercanos vivían a 2 cuadras de distancia. No era común escuchar pasos como este, más aún en el exterior, tan cerca de la entrada. Thor gruñó en voz baja, un sonido casi inaudible, pero lleno de intención. No se trataba de un sonido de advertencia cualquiera, sino instintivo, profundo, como si supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Anthony giró su silla y se acercó a la puerta, con el corazón acelerado. Trató de asomarse por la rendija de la ventana, pero no vio a nadie. Fue entonces cuando escuchó un nuevo ruido, esta vez más fuerte, como si alguien se hubiera tropezado con la puerta o tal vez hubiera intentado forzar la cerradura. «Thor, quédate aquí conmigo», susurró. Pero el perro ya estaba en posición, cuerpo estirado, músculos tensos, ojos fijos en la dirección del sonido. La tensión en el aire era casi palpable. El silencio, entre un ruido y otro, parecía más aterrador que cualquier grito. Era como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración junto con ellos. Lo que antes parecía paranoia, ahora era certeza. Anthony sabía que había alguien afuera, pero ¿quién y por qué? La puerta crujió, esta vez sin disfraces. Alguien lo empujó con fuerza y el sonido resonó como un trueno dentro de la casa. Thor ladró fuerte, ferozmente. Antonio se sobresaltó por la intensidad. Nunca había visto al perro actuar así. No así. Era como si hubiera activado un modo de defensa total. Y luego, los pasos. Esta vez fueron apurados. Claro, alguien había entrado en el patio. Antonio sintió que se le helaba la sangre. Trató de alcanzar su teléfono celular, pero no estaba. Thor ahora corría por la casa, hacia la puerta trasera, ladrando desesperadamente, como si estuviera tratando de asegurarse de que no hubiera otra entrada vulnerable. Luego regresó y se colocó frente a la puerta principal, listo para atacar. Los siguientes segundos parecieron minutos, y entonces, el sonido más aterrador de todos. El pomo de la puerta se movió, un intento fallido de apertura, seguido de una grieta metálica. Alguien estaba tratando de entrar. Antonio, paralizado, se limitaba a mirar. Se sentía vulnerable como nunca antes. No podía correr, no podía defenderse. Su único escudo era Thor. El perro lo miró por un segundo. Una mirada rápida e intensa como diciendo, «Estoy aquí, va a estar bien», y volvió a mirar hacia la puerta. La respiración de Antonio se hizo pesada. El sonido de los pasos se oía ahora en el interior del patio, rodeando la casa, y por un momento todo volvió a quedar en silencio, demasiado silencioso. Y fue en ese momento cuando Thor avanzó. Thor cargó hacia adelante como un rayo. No hubo dudas. El sonido de las patas golpeando el suelo resonó en la habitación como un trueno en un día seco. Antonio, todavía frente a la puerta, sujetaba con firmeza los soportes de la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su boca. La manija volvió a girar, esta vez con más fuerza, más insistente, y luego un ruido sordo. Alguien afuera pateó la puerta violentamente. El impacto hizo vibrar el tope y Antonio se estremeció.
Dios mío, murmuró con la voz entrecortada. Thor ladró enojado, ladridos cortos e intensos, como disparos en el silencio de la casa. Era la única barrera entre Anthony y lo que fuera que intentara entrar. La segunda patada llegó más fuerte, haciendo crujir la cerradura. Antonio sabía que no había mucho tiempo. La puerta ya había sido cruzada. Ahora era solo cuestión de segundos antes de que la puerta se diera. Entonces todo se detuvo por un momento, un silencio aterrador. Thor se quedó quieto, en posición de ataque, concentrado, y fue en ese silencio que Antonio escuchó, afuera, muy cerca, la respiración de alguien. Un sonido amortiguado pero entrecortado, pesado, estaba ahí, al otro lado de la puerta. La presencia era tan real que casi podía sentir el calor del intruso invadiendo los poros de la madera. El ladrón estaba esperando el momento adecuado, tal vez evaluando, tal vez tratando de escuchar lo que sucedía dentro de la casa. Antonio no sabía qué hacer, no podía pensar, le temblaban las manos. El cuerpo, unido a la silla, parecía aún más limitado que nunca. El instinto le decía que era hora de actuar, pero no había a dónde huir, ni dónde esconderse. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo real, un miedo crudo y helado que bloqueaba incluso sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó el sonido del metal arrastrándose, el pestillo exterior. El hombre intentaba entrar con algún objeto, tal vez una palanca, un destornillador. Antonio no lo sabía, pero el sonido era claro, determinado. Era una señal de que no se iba a rendir. La puerta, poco a poco, comenzó a ceder. Las grietas de la madera se mezclaban con los gruñidos de Thor, que ahora eran cada vez más profundos, como si estuviera preparado para lo peor. Antonio intentó gritar pidiendo ayuda, pero la voz no salía. La desesperación le ahogó la garganta. La silla no tenía a dónde ir. Estaba entre la puerta y el armario de la sala. Estaba acorralado, con la espalda pegada a la pared, sintió el sudor frío que le corría por las sienes. El ruido del hierro contra el marco aumentó. Cada segundo era un rasguño en el alma. El tiempo parecía derretirse, lento, despiadado, y entonces llegó lo peor, un pequeño chasquido, y la cerradura giró. El pestillo interno, ya viejo, no resistió la fuerza del invasor. La puerta se abrió en una grieta seca, revelando la silueta de un hombre alto y encapuchado con una barra de hierro en una mano. Sus ojos, oscuros y vacíos, recorrieron rápidamente la habitación hasta que se fijaron en Antonio. Allí, detenido, atrapado, sin reacción, vulnerable. El hombre dio un paso dentro, único, pero fue suficiente para que la tensión alcanzara su punto máximo. Antonio sintió que sus músculos se contraían. Quería gritar, quería pedir clemencia, pero sabía que allí no había espacio para el diálogo. Era él, y la oscuridad en los ojos de ese extraño. Era la amenaza en su forma más cruda, el tipo de momento que separa las historias ordinarias de las historias que lo cambian todo. Y fue entonces cuando Thor volvió a gruñir, ahora tan fuerte, tan cerca, que sonó como un trueno explotando dentro de la casa. El invasor retrocedió medio paso, sorprendido por la fuerza de la reacción, pero solo por un momento. Rápidamente se recuperó, apretó la barra de hierro con más firmeza y avanzó hacia Antonio. Y en ese momento, como si supiera que había llegado el momento más crítico, Thor saltó, y en ese segundo el tiempo pareció ralentizarse. Antonio miraba todo como si estuviera en una película, incapaz de parpadear. El cuerpo del perro voló como una flecha viviente hacia el invasor, que avanzaba con la barra de hierro levantada. Era como si Thor hubiera medido cada movimiento, cada centímetro, como si hubiera esperado exactamente ese momento para actuar. No dudó, no retrocedió, no pensó en su propio bien. Simplemente lo fue, como si supiera que allí, en esa fracción de segundo, todo estaba en juego.
El impacto fue brutal. Thor se lanzó directamente al pecho del hombre, quien, tomado por sorpresa, cayó de espaldas en el suelo del balcón, dejando escapar un gruñido ahogado. La barra de hierro se le escapó de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. El invasor trató de levantarse, pero Thor ya estaba encima de él, gruñendo en voz alta, mostrando los dientes, babeando de rabia. La ferocidad en esos ojos no era la de un animal ordinario. Era la furia de un guardián, de quien sabe que está defendiendo todo lo que ama. Antonio seguía inmóvil, incapaz de reaccionar. Vio a Thor poner sus patas en el pecho del hombre, que ahora se retorcía tratando de alejarlo. El perro gruñó tan fuerte que parecía provenir de las paredes. Ladraba entre un gruñido y otro, como diciendo, «Aquí no entras». El coraje que salió de ese pequeño cuerpo fue algo increíble. Thor era fuerte, pero el invasor era más grande, más pesado, estaba armado. Y sin embargo, el perro no retrocedió ni un centímetro. En un movimiento brusco, el hombre logró girar de lado, tratando de escapar, pero Thor no lo permitió. Hundió los dientes en la gruesa manga de la sudadera del intruso y tiró con fuerza, haciendo que el hombre volviera a perder el equilibrio. Fue en ese momento cuando el invasor se dio cuenta de que no se trataba de un perro cualquiera. Trató de gritar algo, tal vez una maldición, tal vez un grito de auxilio, pero las palabras salieron enredadas, atrapadas en el pánico. Thor no atacó por agresión, atacó por amor. Cada gruñido era una declaración silenciosa. No harás daño a mi dueño. El invasor, ahora aterrorizado, pateó el aire tratando de ahuyentar al animal. Pero Thor era puro instinto. Esquivó los golpes, regresó con aún más furia, sin dar lugar a una reacción. Antonio finalmente logró empujar un poco la silla hacia adelante. Su mano temblaba tratando de alcanzar el teléfono en la mesa de la sala de estar. Su mirada no abandonó a Thor. Los ojos llorosos no eran solo por miedo, eran de emoción, de orgullo, de gratitud. Nunca había visto a su perro actuar así. Era como si todas las historias que había escuchado sobre los perros héroes se estuvieran desarrollando allí, frente a él. Y ahora era su historia, tu vida, tu héroe, el invasor, vencido por la desesperación, finalmente logró liberarse de la mordedura, levantándose rápidamente, jadeando, con los ojos muy abiertos de terror. Corrió hacia la puerta, tropezando con sus propios pasos, agarrando la barra de hierro al suelo con manos temblorosas. Pero antes de irse, todavía miró hacia atrás. Thor estaba de pie en medio de la habitación, su cuerpo tenso, su cabello erizado, sus ojos fijos en el intruso con una amenaza silenciosa. No ladró más. No tenía por qué hacerlo. El invasor lo sabía. Sabía que si se atrevía a dar un paso más en esa casa, no saldría de una pieza. Desapareció por la puerta principal, corriendo por el patio, saltando sobre la puerta como si acabara de ver un monstruo. Y en cierto modo lo hizo. Solo que no un monstruo de maldad, sino un monstruo de amor, de coraje, de lealtad. Thor permaneció allí durante unos segundos más, escuchando, sus oídos atentos, su respiración pesada, su pecho subiendo y bajando con intensidad. Solo cuando estuvo seguro de que la amenaza había desaparecido, se dio la vuelta, lentamente, y caminó hacia Antonio. El hombre no dijo nada, no lo necesitaba. Se limitó a abrir los brazos. Thor apoyó la cabeza en su regazo, jadeando, y finalmente, en ese momento de silencio lleno de significado, Anthony lloró. Lloró como no había llorado en mucho tiempo, y entre las lágrimas se escapó, casi en un susurro, una frase. «Me salvaste, hijo mío, me salvaste la vida». Thor apoyó su cabeza en el regazo de Antonio, jadeando, su cuerpo aún temblando y su cabello erizado. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora tenían un brillo diferente, una mezcla de cansancio y afecto. Antonio lo abrazó fuertemente, como si necesitara sentir con sus propias manos que estaba allí, vivo,
Las lágrimas corrían en silencio, espesas, fuera de control. Era una mezcla de todo: miedo, gratitud, alivio. Le dolía el pecho, pero no por el dolor físico. Era el tipo de dolor que solo llega cuando de repente comprendemos lo cerca que estuvo de perderlo todo. Thor jadeó rápidamente, su hocico húmedo contra la camisa de su dueño. Antonio pasó sus manos por el cuerpo del perro, tratando de calmarlo, pero fue allí donde se dio cuenta. Un punto cálido y pegajoso debajo de los dedos. Apartó un poco al perro, se veía mejor y vio. Había sangre. No mucho, pero lo suficiente como para volver a congelar tu corazón. Thor resultó herido. Al parecer, había sido golpeado en el costado, cerca de la costilla. Nada que pareciera profundo, pero sí lo suficiente como para hacer que el perro cojeara ligeramente y mantuviera su pata trasera medio suspendida. «Dios mío, Thor, te lastimaste», susurró Antonio casi sin voz. El perro, como comprensivo, levantó la vista y lamió la mano del dueño. Fue un pequeño gesto, pero con un peso inmenso. No había quejas, no había dolor en los ojos, solo amor. Ese tipo de amor que no exige nada a cambio. Puro amor, verdadero. Quien protege, quien enfrenta, quien sangra por ti, si es necesario. Anthony sintió que el mundo giraba por un momento. Pensar que ese estar allí, acostado a sus pies, había puesto en riesgo su propia vida por él. Era insoportable y milagroso al mismo tiempo. Se inclinó todo lo que pudo, incluso con dificultad, y apoyó su frente contra la de Thor. Permanecieron así por un tiempo. Ni una palabra. Solo la respiración agitada de los dos. Solo el calor del vínculo que nunca se pudo romper. La adrenalina comenzó a disminuir y con ella la comprensión real de todo. Antonio miró la puerta entreabierta, donde aún se podía ver la marca del pie del intruso en el marco de la puerta, y pensó en lo que podría haber sucedido si Thor no hubiera estado allí. Era inevitable. No tendría ninguna posibilidad. Un hombre armado y decidido contra un usuario de silla de ruedas solo. No habría defensa. Pero no fue así como terminó, porque en esa casa había un protector, un guerrero, un amigo que no sabía medir los riesgos, que solo conocía una regla: proteger a los que ama. Thor comenzó a moverse lentamente, tratando de cambiar de posición para acostarse más cómodamente. Incluso herido, todavía mantenía los ojos atentos a la puerta. Antonio se dio cuenta de eso y dijo en voz baja: «Se acabó, amigo mío. Ahora puedes descansar. Ya has hecho más de lo que cualquiera haría por mí». Con esfuerzo, tomó el teléfono y con las manos aún temblando, llamó al único vecino más cercano que podía ayudarlo a llevar a Thor al veterinario. Mientras esperaba, tomó un paño limpio y trató de detener la hemorragia que parecía haber disminuido. Thor no se quejó, no lloró, se limitó a mirar al dueño, como diciendo: «Ahora todo está bien, estáis salvados». La presencia de ese perro nunca había sido tan gigante como en ese momento. Antonio siempre supo que Thor era especial, pero ahora entendía que Thor lo era todo. No es solo una mascota, no es solo un compañero, pero un verdadero salvador. Y esta conciencia dolió y al mismo tiempo sanó. Dolía imaginar la posibilidad de perderlo. Se curó porque sabía que, incluso ante lo peor, estaba ahí, firme, fiel, heroico. Minutos después llegó el vecino. Antonio explicó todo, todavía con la voz entrecortada, pero con el corazón un poco más ligero. Thor fue colocado cuidadosamente en el asiento trasero del auto, siempre con los ojos vueltos hacia el dueño, como si no quisiera dejarlo ni un segundo. «Vuelvo enseguida, muchacho. Solo voy a cuidar de ti ahora, como tú me cuidaste a mí». Y mientras el coche se alejaba, con Thor acostado, exhausto pero sereno, Anthony se quedó en la puerta de la casa, mirando al horizonte, sintiendo el viento golpear su rostro y dejando que las lágrimas cayeran una vez más. Pero ahora eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de amor, de alivio, de los que saben que ese día
tuvieron una segunda oportunidad. A veces un héroe no lleva capa, no vuela, no dispara rayos, no aparece en películas o cómics. A veces camina sobre 4 patas, tiene pelo en el cuerpo, ojos que ven más allá de las apariencias y un corazón que late con una fuerza difícil de explicar. Thor era exactamente eso, un héroe silencioso, presente en cada detalle, que no necesitó palabras para demostrar su amor. Todo lo que se necesitaba era un gesto, una mirada, una actitud. Es imposible pasar por algo así y seguir viendo animales de la misma manera. No son solo compañeros, no son solo una presencia alegre al final de un día agotador. Son ángeles disfrazados, enviados para enseñarnos sobre el amor incondicional, la lealtad sin límite y el coraje sin lógica. Son maestros de la empatía. Thor no se lo pensó 2 veces, no lo dudó, no midió las consecuencias. Cuando sintió que su humano estaba en peligro, tomó medidas, con valentía, con instinto, con el corazón. Y lo más impresionante es que no esperaba nada a cambio, no hay recompensa, sin cumplidos. Solo quería ver bien a Antonio, solo quería protegerme. Y ahí es donde radica la belleza de todo esto. Los animales nos aman por lo que somos, no por lo que tenemos. No les importan nuestros defectos, no juzgan nuestras cicatrices, no se dan por vencidos cuando estamos hechos pedazos. Se quedan. A ellos les importa, realmente nos ven. Así que, si tienes una mascota, abrázala hoy como nunca antes. Míralo a los ojos y comprende, en su interior vive todo un universo de amor, listo para salvarte cuando menos te lo esperes. Y si aún dudas del poder que puede tener un animal en la vida de una persona, recuerda esta historia. Recuerda a Thor, un perro ordinario a los ojos del mundo, pero que lo era todo en la vida de un hombre que no podía correr, no podía defenderse, pero nunca estuvo solo. ¿Crees que los animales pueden sentir el peligro antes que nosotros? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Comenta a continuación. Ahora dime, después de escuchar esta historia, ¿cómo no creer que los animales tienen un sexto sentido? Que ven lo que nosotros no vemos, que sienten cuando algo va mal, incluso antes de que aparezca cualquier señal. Si tienes una mascota, sabes de lo que estoy hablando. Tal vez ya te haya despertado en medio de la noche por una razón que nunca entendiste, o ladraba, mirando un rincón vacío de la casa. Tal vez actuó de manera extraña en un día que horas después resultou ser notable. Então, me conta, você já passou por alguma situação assim? Algum momento em que sentiu que seu animal estava te protegendo, tentando te avisar de algo, ou simplesmente ficou do seu lado quando ninguém mais ficou? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito ler a sua história. Vamos criar juntos um espaço de amor, de troca, de gratidão por esses seres incríveis que compartilham a vida com a gente. E claro, se essa história te emocionou, deixa o like. Isso me mostra que você quer ver mais histórias como essa. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui, cada vídeo é um tributo ao amor entre humanos e animais. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de histórias que tocam o coração.